Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este jueves acá en CNN Chile. En estos momentos nuestro país tiene una inflación anual de 12,5%. El Banco Central subió la tasa de interés a 9,75% y este jueves el dólar llegó a 1.060 pesos. Ese escenario de alta inflación se enfrenta a una economía que se está desacelerando y, según el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, el próximo año tendríamos una recesión por una leve caída en el PIB. Ese escenario macroeconómico es el que queremos analizar junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, que está con nosotros acá en el estudio de Agenda Económica. Ministro, gracias por estar en CNN Chile. Gracias por invitarme, muy buenas noches. Bueno, este escenario también se conjuga con un escenario también y proyecciones de arcas fiscales mejorando. Con ese panorama completo, ministro, ¿cuál es su evaluación del momento macroeconómico que tenemos ahora y el que vamos a enfrentar? Bueno, indudablemente es un momento difícil para muchas familias, con dificultades que vienen de un lado distinto quizás de los que vivimos en la pandemia. Durante la pandemia, ¿cierto? El problema fueron los 2 millones de empleos que se perdieron, la gente que no podía salir a trabajar, muchas familias sin ingresos. En este caso, ¿cierto? Lo que más golpea a las familias en Chile es la inflación. Golpea a todo el mundo, pero especialmente a quienes viven de un sueldo. Y respecto de un fenómeno que creíamos olvidado, ¿no? Pero como muchas veces recordamos cuando estaba en el Banco Central, es un tema que nunca debemos dar por descontado, porque siempre hay riesgos en el horizonte y en este caso, lamentablemente, varios de esos riesgos se han materializado al mismo tiempo. Exacto, y nosotros recordamos constantemente acá en el programa, porque esto no es un dato mensual, sino que es una tendencia que comenzó hace bastante tiempo. Queremos presentarle una gráfica a usted y también a las personas que nos ven en la casa y que mostramos constantemente, porque es importante tenerla en cuenta. Ministro, esta es la variación anual del IPC. En julio del año pasado, hace un año, estaba en 4,5% anual. Hace tiempo, cuando usted estaba en el Banco Central, ustedes miraban ese 4,5% y empezaban ya a prestar más atención a los números. Pero mire la trayectoria, cómo se fue empinando esta curva de la inflación anual. Diciembre 7,2%, enero 7,7% y en marzo 9,4%, ahí sí que se encendieron todas las alarmas. Y ya estamos, según el último dato de IPC, ministro, 12,5%. Ya también es un dato que vamos a superar el 13% anual. Y le quiero preguntar, cuando usted ve esta tendencia, ¿a usted le preocupa? ¿Le sobrepreocupa? ¿Le está tomando el mayor tiempo de sus horas como ministro de Hacienda al día? Bueno, sin duda que preocupa porque es una cifra que golpea a la gente, ¿cierto? ¿Hasta dónde vamos a llegar, cree usted? Por lo menos si uno se guía por las proyecciones de mercado, por las proyecciones últimas del Banco Central en el anterior informe de política monetaria, es cierto, deberíamos tener unos 3 meses más de inflación alta y de ahí comenzar a converger, pero con gradualidad. Ahora, yo creo que es interesante esta gráfica, porque acá, ¿cierto? Si vemos cuándo fue el primer momento en que el Banco Central comenzó a subir las tasas de interés, fue en julio del año pasado. Exacto, hace un año. Claro, cuando estábamos en 4,5%. Pensemos ahora la Reserva Federal, ¿cuándo empezó a subir la tasa de interés? No cuando estaba en 4,5 ni 5%, cuando estaba cerca del 8% de inflación. ¿Fue este año? Empezó a mover las tasas de interés. Entonces, ¿qué es lo que eso nos dice? Nos dice que en Chile empezamos a hacernos cargo de este problema mucho antes que en otros países. ¿Y qué le dice a las personas cuando creen que lo que ha hecho el Banco Central no ha tenido efecto porque la inflación sigue subiendo? Yo he conversado con varios analistas que dicen, sí ha tenido efecto, porque si no hubiera sido por el alza de tasa, ese 12,5% podría ser 20% ahora. Por supuesto, podría ser mayor, pero también a eso contribuyó el hecho de que, por ejemplo, no se aprobara ni el cuarto ni el quinto retiro. Si eso hubiera ocurrido, las presiones de demanda serían mucho mayores. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con las medidas de política que se van tomando? Bueno, tenemos que pensar que aquí hay 4 fenómenos que están actuando simultáneamente y todos por el mismo lado. Por un lado, ¿cierto? En un comienzo, especialmente a comienzos del 2021, teníamos los efectos del término o el próximo término del COVID-19, con lo que dejó respecto de mayores costos de transporte, cuellos de botella en las cadenas de valor en todo el mundo.
A eso nosotros en Chile le agregamos, ¿cierto?, este enorme impulso dado por las ayudas fiscales del gobierno anterior, ¿cierto?, el IFE universal durante 6-7 meses, más los retiros de fondos de pensiones. Con eso, ¿cierto?, a la economía se le inyectó 25% del producto en 12 meses. Ministro, qué bueno que lo dijo, porque precisamente tenemos preparada una gráfica que usted mismo ha usado, de hecho, cuando estaba en el Banco Central, y también lo mencionaron en el último informe de finanzas públicas, que es los saldos en cuentas corrientes y cuentas vistas. En marzo de 2020, justo antes de que llegara la pandemia, 19.332 millones de dólares. Ese es el nivel prepandemia. Agosto de 2020, después del primer retiro, 31.000 millones. Diciembre de 2020, después del segundo retiro, 36.000 millones de dólares. El pic se alcanzó en julio, 42.583 millones. Julio pasado, hace un año, ya teníamos tercer retiro de fondos y fue universal a pleno. Último dato conocido, 33.184 millones en abril. De todas maneras, sigue siendo muy por sobre los niveles prepandemia. ¿Es ahí el factor local de la inflación actual, ministro? Claro, esto resume bien, ¿cierto?, ese factor local, porque en el fondo la liquidez que se inyectó a los hogares. Hay cifras, visto cifras más recientes que abril, que muestran una caída aún mayor. ¿En cuánto está, si usted la mencionó, en cuánto está ahora? Sí, lo último que yo he visto es que los saldos en cuentas corrientes de las personas están de vuelta más o menos donde estaban en marzo del 2020. O sea, toda la liquidez que estaba guardada en las cuentas corrientes ya se ha ido agotando, ya sea porque se consumió o porque se invirtió en depósitos a plazo, depósitos a la vista, se podría haber invertido también en dólares, en cuentas en dólares. O sea, habla bien igual de las personas que no lo dejaron en las cuentas corrientes y lo están invirtiendo. O sea, eso lo que quiere decir es que la política monetaria está funcionando, porque la política monetaria, ¿cierto?, al subir la tasa de interés, actúa por varios lados. Uno de ellos, ¿cierto?, es reduciendo la rentabilidad de los proyectos de inversión, reduciendo la inversión, que es algo que uno no quisiera, pero ocurre, ¿cierto?, pero también disminuyendo el consumo y aumentando el ahorro. Entonces, esto lo que quiere decir es que ya, ¿cierto?, en los últimos meses ese mecanismo ha estado operando. ¿Y las cuentas vistas? Cuentas vistas están más o menos a medio camino. Están algo así como 25% por encima del nivel previo a la pandemia, pero uno más o menos podría asociarlo a una tendencia más de largo plazo, a la evolución de los ingresos. Qué bueno que lo menciona, porque entonces estaríamos más o menos en cuánto, no le pido que me diga un número exacto, pero ¿en cuánto estamos? ¿En unos 28.000 millones? O sea, en esa escala deberíamos estar probablemente en entre 25 y 28.000 millones de dólares. Perfecto, porque yo tenía este último dato y cuando ustedes anunciaron el bono de 120.000 pesos, por supuesto, o sea, ¿quién no quiere ayudar a las personas que lo están pasando mal ahora, por ejemplo, que tengan que ocupar todos los días su auto para trabajar y tienen que echarle una benzina que yo nunca pensé que vamos a llegar a 1.300 pesos, eso es un dato también. Pero lo que yo no veía era un problema de ingresos. Por estos números, si hay mucha liquidez en las cuentas corrientes y las cuentas vistas las tienen todos los chilenos, Banco Estado la entrega gratis. Entonces, por eso yo me preguntaba por qué el gobierno está entregando un bono de 120.000 pesos si no hay problema de liquidez en las familias chilenas con todo esto que estamos viendo. Sí, pues yo vi su tuit al respecto. Muy bien. Lo que hay que tomar en cuenta, en primer lugar, es este dato más reciente de la liquidez de los hogares, ¿cierto? Gran parte de la liquidez que se generó ya ha desaparecido. Por lo tanto, eso lo que anticipa es una caída mayor del consumo en los próximos meses. Bueno, el último dato que tenemos de actividad del IMASEC es de mayo, así que todavía, ¿cierto?, estamos varios meses rezagados en la información. En segundo lugar, tenemos que la masa salarial ya en el primer trimestre de este año era solo 3,5% superior al nivel previo de la pandemia. Por lo tanto, es muy probable que a esta altura, ya entrando en el tercer trimestre, ya estemos bastante cerca del nivel previo a la pandemia. Así que todo ese crecimiento de la masa salarial ya también se ha ido moderando. Entonces, ese sería el segundo tema. Tercero,
Lo que es el comportamiento específico del consumo ya nos muestra caídas importantes del consumo de bienes durables. ¿Eso usted lo encuentra? Incluso del consumo no durable. ¿Lo encuentra deseable? ¿Está bien que caiga el consumo después de que se disparara con la enorme liquidez que teníamos? O sea, habiendo terminado el 2021 con una economía sobrecalentada, la economía tiene que enfriarse un poco, ¿cierto?, para reducir las presiones sobre la inflación, sobre todo cuando se junta con estas otras presiones. Yo antes mencioné 2 de 4, a eso se agrega, ¿cierto?, los aumentos de los precios de las materias primas, producto de la crisis en Ucrania, y ahora último se agrega el aumento del dólar en todo el mundo, que además en nuestro caso nos pega doble, porque además cae el precio del cobre, lo que también deprecia nuestra moneda. Vamos a hablar del dólar, pero entonces, por lo que usted me está diciendo, el bono de 120.000 pesos también se dio porque ustedes ven que estos escenarios se van a dar, entonces te están anticipando. Exactamente, o sea, el gobierno, si tiene capacidad para proyectar y si está viendo un tercer trimestre difícil, tiene que ser capaz de actuar a tiempo para que los apoyos estén a tiempo en las personas. O sea, pensemos en el caso del COVID-19. El virus llegó, la epidemia llegó a Chile en marzo del 2020. Las ayudas a los hogares solo llegaron en julio del 2020. 4 meses entre medio que, ¿cierto?, la gente lo pasó muy mal. Fue cuando se perdieron los 2 millones de empleos, cayó 15% la actividad. Ahora se están anticipando. Y quiero preguntarle, con ese mismo argumento, ¿se puede repetir eventualmente este bono de 120.000 pesos? Ya hay parlamentarios que lo están diciendo, incluso hay algunos que van a decir que no alcanza para nada esos 120.000 pesos y van a pedirle más en el trámite legislativo. Sí, bueno, yo en el Congreso escuché argumentos bien contradictorios, porque a veces la misma persona decía que el bono era inflacionario, pero que tendría que ser más grande. Entonces, claro, esas dos cosas como que no pegan mucho. ¿Pero se va a mover de ahí si le piden que se repita o se quedan 120.000 pesos por una vez? O sea, muy buena pregunta, porque ayuda a entender la diferencia en la escala de lo que pasó en Chile en el 2020-2021 versus lo que tenemos ahora. 2020-2021 fue un terremoto grado 8,5. Lo que tenemos hoy día es una réplica, porque tiene que ver mucho con la manera en que los países salieron de la crisis, cómo salimos nosotros mismos de la crisis, con un impulso fiscal muy grande que después provocó inflación y que ahora requiere políticas para enfriar la economía. Entonces son cosas de distinta magnitud. Y eso es bueno entenderlo, porque si no, ¿cierto?, la gente se asusta. Tenemos el recuerdo muy cercano del COVID-19. Lo que vemos hoy día no es una crisis de esas características, es una situación más clásica de cierto aumento de la inflación por exceso de demanda. La economía tiene que enfriarse un poco para que la inflación vuelva a su cauce. Ministro, hablemos de dólar. 1.060 pesos tocó este jueves, se consolida sobre 1.000 pesos. Cuando usted sabe que en la calle dicen dólar a lucas, ¿qué le parece? Bueno, es un escenario que era difícil de imaginar hasta hace un tiempo atrás, y que tiene que ver con este cambio muy repentino, muy fuerte que ha tenido la economía mundial. Cuando, ¿cierto?, por el hecho de estar respondiendo rezagadamente, la Reserva Federal empieza, ¿cierto?, ya en su segundo movimiento de tasa, empieza con un alza de 75 puntos base. Y hoy día, por ejemplo, se habla de que la próxima podría llegar incluso a 100 puntos base. Eso es mucho para la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces eso mueve los mercados. Se genera, ¿cierto?, la preocupación, el riesgo de una recesión. Es muy probable que Estados Unidos tenga recesión. Ya tuvo una caída de actividad en el primer trimestre del año. Es altamente probable que cuando tengamos la cifra del segundo trimestre veamos también una caída. Eso ha generado un vuelco en los mercados. O sea, pensemos que, por ejemplo, con la guerra en Ucrania, los precios del trigo subieron de manera enorme. Bueno, resulta que ahora, con los riesgos de recesión en Estados Unidos, con los riesgos del impacto que eso puede tener sobre el resto de la economía mundial, el precio del trigo ahora está de vuelta a donde estaba hace 3-4 meses atrás. ¿Usted coincide con el resto del mercado de que la tendencia es que siga subiendo el dólar?
El dólar siempre es difícil de predecir. Pero tendencia, no digo precio exacto. Yo lo que diría es que lo que está pasando hoy día es que con el cambio de escenario mundial, con el cambio de escenario especialmente para el precio del cobre, que a nosotros nos afecta mucho, hay precios que todavía están buscando su equilibrio. Perfecto. Entonces tenemos mucho movimiento, el precio del cobre no se le ve todavía un piso claro, mientras eso no ocurra no se le va a ver un techo claro al dólar, y además tenemos algunos factores propios, tenemos un déficit en cuenta corriente muy grande, no solamente por el precio del cobre, sino que porque también tenemos todavía las importaciones altas, tenemos costos de transporte todavía altos, entonces todo eso está presionando al dólar. En la segunda parte de Agenda Económica vamos a hablar de las finanzas públicas, pero tengo que preguntarle, ¿se arrepiente de haberle pedido las explicaciones públicas al Banco Central sobre su opinión sobre el dólar y todo lo que originó después, o lo haría de nuevo? Mire, yo creo que el tema importante es que en un momento como el que hoy día estamos viviendo, en el cual hay mucha desorientación en los mercados, en lo cual se está generando mucha incertidumbre de hacia dónde está yendo la economía mundial y la economía local, es importante que las voces con autoridad en temas económicos se puedan escuchar para ayudar, ¿cierto?, a orientar las expectativas de los agentes económicos, de la ciudadanía. Yo como ministro de Hacienda hago todo lo que puedo, pero también formo parte de un gobierno. La gente dice, no, es que lo dice porque está en el gobierno. Entonces es muy bueno que una institución autónoma, ¿cierto?, tenga su propia voz. Ahora, claro, quizás la manera de decirlo no fue lo más elegante. En fin, eso yo lo concedo sin ningún problema. Mi última pregunta. Pero que es importante que exista una buena orientación de lo que está pasando, un buen análisis, el tipo de cosas que puede hacer el Banco Central, por supuesto que es necesario. Y bueno, esta semana ya tuvimos el lunes, ¿cierto?, una declaración del Consejo respecto al tipo de cambio, tuvimos el comunicado de la reunión de política monetaria ayer, entonces ya con eso, bueno, eso ya va dando una cierta luz hacia dónde podemos ir. Y veamos también cómo está el estado de las finanzas públicas. Se lo hacemos al regreso acá, en Agenda Económica, con el ministro de Hacienda. Volvemos a la conversación con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, vamos a ver inmediatamente las últimas proyecciones macro que ustedes hicieron para el país, tanto para este año como para el próximo. Muy bien. En un rápido resumen, ustedes creen que Chile crecerá 1,6% este año y que la inflación será de 11,6% en diciembre, promedio anual. Para el próximo año, el panorama cambia. Coinciden con el Banco Central de que tendremos una caída leve de 0,1 y un IPC que baja a 5,4%. Y le quiero preguntar, ¿en algún momento tendremos lo que todos tememos y ojalá que no ocurra, que es tener una caída en la actividad con una inflación todavía alta? Bueno, hemos tenido caída de actividad, tuvimos caída de actividad el primer trimestre de este año, fue pequeña, fue de 0,4% respecto desestacionalizada. Desestacionalizada respecto del trimestre anterior. En 12 meses es probable que en la segunda mitad del año, primero, segundo trimestre, tengamos una variación negativa, porque acordémonos que el año pasado también fue muy alto al final del año, así que vamos a estar comparando con una base particularmente alta. ¿Nos juntaremos pero con inflación alta nuevamente? ¿Y de manera más sostenida? Sí, ¿o no? bueno, la inflación ahí, primero hay que recordar que es el promedio, o sea, el promedio del IPC de un año comparado con el promedio del año anterior. No es lo que habitualmente uno no es el acumulado, sigue, que es el diciembre. Eso es porque como el presupuesto se calcula nominal y nosotros tenemos que deflactar, lo hacemos con el IPC de cada mes. Hablando de presupuesto, y vamos a pasar a la siguiente gráfica que tiene que ver con la reducción de los déficits. Muy importante. La operación renta recaudó más de 20.000 millones de dólares, subiendo 72%. Eso también tiene que ver con la base de comparación. Y la directora de presupuesto señaló que tienen más holgura para un mayor gasto público a futuro. Y quiero preguntarle, ¿van a gastar más ya que recibieron más
o van a gastar lo mismo para reducir los números que tenemos acá, que es reducir los déficits actuales? Sí, la directora de presupuesto se refería al próximo presupuesto, Sí, sí, el próximo año fiscal. Este año lo que vamos a tener es que, como se muestra ahí, el déficit efectivo, ahí parte del 2023. Sí, esa es la trayectoria después. El 2022 vamos a terminar el año con un déficit efectivo prácticamente de cero. Esto hay que compararlo con el déficit de 8% del producto que tuvimos el año pasado y el mismo 8% que tuvimos el 2020. ¿Usted quiere decir que vamos a tener equilibrio fiscal? ¿Le gustaría terminar el año así? No es que me gustaría, es que esa es la proyección que tenemos sobre la base de los compromisos de gasto y los ingresos que uno puede proyectar. En términos de balance estructural, el año pasado tuvimos un déficit récord, yo creo que récord mundial, de 11% del producto. Este año vamos a tener de 1,3% del producto, o sea, la décima parte de lo que tuvimos el año pasado. ¿Y por qué se produce eso? Porque nos vamos a ajustar a los límites de gasto real del presupuesto del 2022, que implican una caída de 24% real del gasto. Y entonces estos ingresos adicionales que estamos teniendo por la operación renta, los estamos usando para financiar algún ajuste nominal del gasto, incluyendo el bono que se presentó al Congreso esta semana, pero vamos a mantener, o sea, vamos a lograr mejorar las cuentas a fin de año y la deuda pública va a terminar este año en 38% del producto. Rápidamente, nos quedamos casi sin nada de tiempo, lamentablemente. Esta es la trayectoria de los déficits de entre 2023 y 2026. El efectivo, que es del año calendario, va a llegar a 0,7% de déficit en 2026. El estructural, que es ingresos estructurales con gastos estructurales, es decir, gastos todos los años, con ingresos de todos los años, bajaría a 0,3% en 2026. Y la deuda que usted mencionaba se estabilizaría en 43,1% en el año 2026. ¿Estos números suponen una reforma tributaria ya aprobada? Estos números son, digamos, independientes de la reforma tributaria porque dentro de la política, o sea, con la política de balance estructural que tenemos, la reforma tributaria implica un aumento estructural de los ingresos y por lo tanto uno puede incrementar en la misma magnitud los gastos sin cambiar el balance. Por lo tanto, entonces, los compromisos de gasto que tiene el gobierno se van a financiar en una parte con recursos que existen, con ahorros que se van a ir produciendo en el camino, más los ingresos de la reforma tributaria, 50% y 50%. Esperando que no me reten por el tiempo. Mi última pregunta, ministro. El alza en la recaudación por operación renta, ¿más que compensa la recaudación menor que tendríamos por la caída del precio del cobre? Más que compensa, porque además los ingresos del cobre, acordémonos, ¿cierto?, que vienen en dólares a Chile, tenemos que convertirlos a pesos. Si los convertimos a un tipo de cambio más alto, entonces en pesos no van a cambiar tanto. La liquidación de 5.000 millones de dólares a Hacienda, me imagino que le hubiera gustado hacerla por estos días. Bueno, lo estamos haciendo por estos días, si nos hicieron todos de golpe. Eso también es una buena noticia para las arcas fiscales. Así es. Ministro de Hacienda, Mario Marcel, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a usted y muy buenas noches. Termina la agenda de este jueves. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.